Buenas noches amigos, ¿cómo están? Pues esta semana tenemos un tema muy hermoso. Es una introducción realmente a un tema sobre la vida de Krishna, el significado de Krishna, cuál fue su rol en este planeta Tierra hace 3500 años. Esto está, digamos así, es un capítulo de introducción sobre Krishna y el Bhagavad Gita. No es que vayamos a estudiar en profundidad el Bhagavad Gita, pero vamos a leer algunos capítulos del libro de Sri Sri Ananda Murti que se llama Krishna y el Gita. ¿Ok? Discursos sobre Krishna y el Gita. Y vamos a aprender un poco sobre la vida de este gran maestro que apareció en la Tierra, como dije, 3500 años atrás. Y como saben, algunos de ustedes o muchos de ustedes sabrán que Krishna dirigió indirectamente la guerra del Mahabharata. Lo que sucede en la guerra, ¿qué es lo que provoca las guerras? La ambición, el egoísmo, ¿ok? Todo eso que se repite de otra manera, vuelta a vuelta. Es una lucha constante por dominar, por oprimir a los seres humanos de una manera o de otra. Algunos de una manera muy refinada, pero esta historia enseña que existe una lucha y que también existe, al final, la verdad siempre gana, siempre gana la verdad. ¿Ok? Muy bien, dice así. Hoy hablaremos de uno de los shlokas, que quiere decir versículos o coplas del Gita. Este shloka en particular se puede tomar como el shloka guía o controlador del Gita. Trataremos el tema con bastante detalle. Aquí el shloka de Dhritarashtra. Dhritarashtra era el rey ciego. ¿Qué sucede? Había dos familias, los Pándavas y los Kauravas. Los Pándavas eran 5 hermanos. Su padre, Pandu, era el rey, pero murió joven y dejó a los niños muy pequeños. Entonces, naturalmente, el mayor se llamaba Arjuna y no podía asumir el reino porque era muy pequeño. Entonces, su tío, que se llamaba Dhritarashtra, era ciego y asimismo tuvo que asumir el rol de rey, con la promesa de que cuando Arjuna fuera mayor y pudiera hacerse cargo, tomaría el rol que le correspondía y reinaría. Pero, como muy a menudo sucede, no Arjuna, Yudhishthira. Arjuna era el hijo del medio, Yudhishthira era el mayor, perdón. ¿Qué sucede? Que cuando Yudhishthira fue mayor, los hermanos naturalmente también, los hijos del tío Dhritarashtra, los hijos de este rey, eran muy malos, muy ambiciosos y no quisieron que su padre devolviera el reinado a sus primos, hermanos, a los hijos de Pandu. Krishna intervino pidiendo que, bueno, que no le den todo, si ya que no le quieren dar todo el reino, por lo menos que le dé un pueblecito. Nada, no quisieron. Entonces
naturalmente eso provocó una gran guerra. Krishna estaba con los Pándavas. Krishna estaba del lado de los Pándavas, del lado del Dharma, del lado de la espiritualidad, de la moralidad. Y los tíos de los Pándavas, el tío abuelo, los primos, estaban como luchando con, digamos así, el bando enemigo. Entonces, en el momento en que estaban formadas las tropas de un lado y del otro, Dhritarashtra le dice a Sanjaya, Sanjaya quiere decir que tiene discernimiento, ¿no? Que le explicara, que le contara qué es lo que estaba pasando, porque claro, él no podía ver. Y le dice, oh Sanjaya, ahora que mis hijos y los hijos de Pandu se han reunido en el campo de batalla de Dharmaketre y Kuraketre, deseosos de luchar, ¿qué ocurre? Dice, dime, dice, mis hijos y los hijos de Pandu se han encontrado, están listos para luchar en el campo del Dharma. El Dharma quiere decir el camino de la rectitud, el camino de la moralidad, el camino de la espiritualidad. Entonces, cada ser humano tenemos un Dharma, una característica, pero el Dharma universal es el Bhagavata Dharma. Quiere decir, el Dharma de los seres humanos es llegar a la conciencia cósmica y autorrealizarse. Ese es un Dharma, digamos, universal. Es el Dharma para toda la humanidad. Y si en lugar de seguir este partido y aquel grupo y el otro grupo, siguiéramos el Dharma de la conciencia cósmica, el Dharma de los seres humanos verdaderos, este mundo sería mejor que un paraíso. Entonces, dice así, en este primer shloka del Gita, del que ya les he hablado antes, hoy les daré solo una introducción. Entonces, Sri Sri Anandamurti explica este shloka y dice que ya lo había explicado antes y que solo les dará una introducción. Este es el primer shloka del Bhagavad Gita, o sea, el canto del Señor. Por eso dice, hoy les daré solo una introducción. El nombre del libro es el Gita. El verbo raíz gae significa cantar, de ahí que Gita signifique lo que se ha cantado. Está en voz pasiva, pero la voz pasiva siempre lleva implícita la sensación de que algo queda inarticulado en el enunciado. Así que se hace necesario hacer explícito esa idea implícita. Él ha cantado algo, se ha cantado algo. ¿Quién lo ha cantado entonces? Ya, Bhagavata Gita, Sa Gita, lo que ha sido cantado por Bhagavan, lo que ha sido cantado por el Señor es el Gita. Según la filosofía espiritual de la India, se considera a Shiva, al señor Shiva que existió hace 7.000 años, y a Krishna que vino hace 3.500 años, se los considera la manifestación de la conciencia cósmica en carne y hueso para poder dirigir y enderezar la humanidad cuando está en decadencia, cuando los seres humanos no son capaces de enderezar a la humanidad. Entonces, aunque se reúnan un grupo de personas espíritu moralistas, cuando hay tanta iniquidad y degeneración, los seres humanos no lo pueden arreglar. Entonces, la conciencia cósmica
nace como un niño normal, como un niño cualquiera, y después, cuando va creciendo, digamos, va mostrando su divinidad y su rol con una gran fuerza. Si leen el Bhagavad Gita se van a dar cuenta. Entonces, imagínense, dos ejércitos, las dos familias, todos preparados con arcos y flechas, porque ahí no había misiles, menos mal. Entonces, estaban listos para lanzar y comenzar la guerra. Y tocan la trompeta, que es el sonido de que ya deben comenzar. Pero Arjuna, que era uno de los 5 hijos de Pandu, uno de los 5 Pándavas, era el del medio y se distinguió por la exactitud en el manejo de la flecha y el arco. Entonces empezó a temblar, empezó a decir que no podía, que él no podía pelear o matar a su familia, a sus primos, a sus tíos, abuelos y a todos. Y Krishna, que era el, digamos así, era el auriga, el que conducía el carro de Arjuna. Arjuna iba detrás con su flecha y su arco y Krishna solo conducía el carruaje. Tenía tanto miedo, Arjuna tenía tantas dudas y Krishna le daba la fuerza y le decía, no, hay que luchar por la verdad, hay que luchar por la justicia. Y bueno, y así hay un diálogo entre Krishna y Arjuna. Y a través de ese diálogo, Krishna, el Señor Krishna, revela lo que es el yoga de la devoción, el yoga del karma, la acción y reacción, y explica que el ser no muere, el ser no muere y que uno debe cumplir con su deber. Muy bien. Dice, es así. Entonces, ¿qué significa el Bhagavad Gita? Quiere decir lo que ha sido cantado por Bhagavan. Bhagavan quiere decir el Señor. Lo que ha sido cantado se llama el Gita. En este caso, dado que lo que ha sido cantado por Sri Krishna es el Gita, Bhagavata significa Krishnena, por Krishna, es decir, cantado por Krishna. ¿Quién es entonces Krishna? Eso también debe explicarse en esta introducción. Hay 3 interpretaciones de la palabra Krishna. La primera es que atrae. Vamos a ver lo que dice Sri Sri Ananda Murti. La palabra Krishna tiene 3 interpretaciones diferentes. La palabra puede derivarse del verbo raíz, uno de cuyos significados es atraer. Atraer todo hacia uno mismo. El verbo raíz krish más na nos da Krishna, es decir, el ser que atrae todo lo del universo a su propio ser, llamando, ven, ven, ven a mí, no tienes nada de qué preocuparte, ven a mí, yo soy tu refugio, te salvaré de todos los peligros, no hay nada que temer, nada que temer, yo estoy aquí. El orador de estas palabras que está atrayendo a todo el mundo hacia sí mismo es realmente Krishna. Nuestra mente no quiere ir hacia él, pero aún así corre hacia él. Un poeta vaishnavita dijo lo siguiente, alguien que sigue la línea Vaishnava es un gran devoto, digamos, donde predomina la devoción. Dice así, la mente inquieta desafía las restricciones y corre solo tras él. O sea, la mente no quiere tener restricciones y al mismo tiempo corre hacia él. No quiere ir,
porque tiene miedo o no tiene, o desconfía o lo que sea, pero asimismo corre hacia él. No tengo deseos de ir a mirar a Krishna, pero incluso así es como si algo siguiera tirando de mí. Así la palabra Krishna significa la suprema facultad atractiva. Eso es Krishna. Ese es uno de los significados. Krishna también significa, ese es el segundo significado, Krishna también significa negro. El color negro tiene la mayor atracción para la mente humana. Entre todos los colores, nuestra atención es atraída primero por el negro. Esta es la raíz por la que, esta es la razón por la que el color negro se llama Krishna. Sin embargo, hay que recordar que la complexión, el rostro de Krishna, del Krishna histórico que vivió en Dwarapa Yuga, no era negro. Su rostro no era negro, pero digamos así, porque atrae tanto, pues entonces al negro le llaman también Krishna. ¿Ok? Yuga quiere decir época, época, y hay 4 tipos de época. La época de oro se llama Satya Yuga. La época de plata se llama Treta Yuga. La época de cobre se llama Dwapara Yuga, que era la época de cobre en la que Krishna estuvo en este planeta. Y luego está la Kali Yuga. Kali Yuga es la época de hierro. Y así del oro a plata, de la plata al cobre y del cobre al hierro. Quiere decir que la humanidad ha ido decayendo moralmente. Y este es nuestro presente muy triste, moralmente. No se puede confiar en mucha gente, pero por suerte sí hay buena gente. No todos son malos, no todos son negativos y egoístas. Hay gente buena también. La cuestión es que, como digo, cuando el ser humano no puede enderezar lo que está torcido, está la fuerza cósmica. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo mal? ¿Cómo sabemos que es una época de lamentable, digamos así? Porque hay guerras, porque hay luchas, porque hay calamidades naturales. Y eso es porque con nuestro comportamiento emanamos vibraciones que alteran la naturaleza del planeta. Y la gente no entiende, no toda la gente, ¿eh? No se puede, no puedo como catalogar a todas las personas, pero muchas personas no se dan cuenta. No se dan cuenta que todo lo malo que pasa son las vibraciones negativas, nefastas, negras de la humanidad que sufre por unos pocos. También existe un tercer significado de Krishna. Este significado es muy bonito también. Krishi, Krishibhu o Krishibhu quiere decir el verbo raíz Krish significa el sentimiento de yo soy, yo existo. Dice, ¿acaso no tienen todos ustedes un sentimiento como este? ¿Acaso nosotros no tenemos ese sentimiento y esa realización de yo existo? De hecho, cada individuo tiene el sentimiento de yo soy. Dice, siempre que ese sentimiento yo recibe un golpe, la gente se irrita, se preocupa, se enfada o se asusta. Quiere decir, siempre que nos atacan, que nos golpean moralmente, nos irritamos. ¿Por qué? Porque tenemos ese sentimiento de yo soy, ese sentimiento de yo existo que se siente herido. Ahora bien, este sentimiento yo soy está representado por el verbo raíz krish.
Y el significado del verbo raíz bhu es ser. De ahí que el significado de la palabra Krishna sea yo soy porque él es. En otras palabras, es solo gracias a Krishna que el mundo existe y los seres vivos existen. Si Krishna no hubiera existido, los seres vivos y el mundo tampoco habrían existido. Aquí hay que notar una cosa. Hay un Krishna histórico relacionado con el Gita, con la guerra del Mahabharata. Un Krishna que existió. Pero ese Krishna es la manifestación divina. Podemos decir, el mar tiene muchas olas. Unas se alzan por aquí, otras se levantan por allá, otras se unen nuevamente al océano, pero siempre es de la misma naturaleza. Entonces, la presencia de el Señor Shiva hace 7.000 años y la presencia de Krishna son de la misma fuente, son del mismo mar, de la misma conciencia infinita que se eleva en diferentes momentos de la existencia. Dice, en otras palabras, es solo gracias a Krishna que el mundo existe y los seres vivos existen. Si Krishna no hubiera existido, los seres vivos y el mundo tampoco habrían existido. ¿Qué quiere decir? Yo existo porque Él existe. ¿Ok? Dice, Krishna es Paramapurusha. Krishna es la conciencia cósmica. En ausencia de la conciencia cósmica, ni los seres vivos, ni el universo habrían existido en absoluto. El mundo dice así, por eso Él se llama Krishna. Mi existencia individual depende de su existencia. Ahora vamos a hacer, en vez de dar un ejemplo con sitios que no conocemos, vamos a decir, por ejemplo, Madrid es la capital de España. Entonces, España es Krishna para Madrid. España es parte de Europa. Entonces, Europa es Krishna para España. Quiere decir que uno existe porque existe el otro. Y así, digamos, nosotros existimos en un continente porque este planeta, estamos dentro de este planeta Tierra. Entonces, el planeta Tierra es Krishna para los diferentes continentes. Luego, el planeta Tierra existe porque es parte de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es Krishna para el planeta. ¿Por qué? Porque es un refugio, porque es una parte de ese sistema solar. El sistema solar existe porque el núcleo de todo el universo es la conciencia cósmica. Entonces, somos interdependientes, el uno del otro y de los lugares donde nos encontramos, cuando finalmente nos damos cuenta que existimos porque Él existe. ¿Cuál es el rol de la vida? ¿Cuál es la finalidad de la meditación? La finalidad de la meditación es que todos seamos conscientes de esa existencia divina, de ese ser supremo maravilloso. Esa es la raíz de toda la cuestión. Para eso meditamos. Y claro, para lograr ese estado debemos evolucionar dejando atrás el egoísmo, la miseria, el ego, la ambición, el deseo de explotar a la gente para aprovecharnos más de todos. No, si no cambiamos de actitud, seguro que no podremos entrar en esa vibración del amor supremo. Pero todos tenemos derecho. Es increíble cómo la meditación puede transformar los malos hábitos de las personas y nos
hace brillar como el oro. Muy bien. Llegará, en este momento estamos en la época de hierro, Kali Yuga. Lo vemos en todas partes. No hay conciencia. Entonces, este va a ser el fin de la vida. Depende de que cada uno de nosotros cambiemos. Y si muchos cambiamos, vamos a cambiar la vibración de este querido planeta, que es Krishna para nosotros porque nos alberga, nos da refugio. Entonces, muy bien. Eso es lo que he explicado de que realmente existimos porque Él existe. Bueno, acá da un ejemplo y dice así: este sistema solar, los planetas y los satélites, las estrellas y las nebulosas y la Vía Láctea, todas estas entidades están ahí. Por eso Paramapurusha es Krishna para todo el universo. Este es el tercer significado de Krishna. Krishi Bhu, la existencia del verbo raíz Bhu, dependiente de la existencia del verbo raíz Krish, es decir, una existencia dependiente de una existencia. Hace 3500 años, en Dwapara Yuga, o sea, en la época de cobre, nació en Madhura una gran personalidad. Su padre se llamaba Vasudeva. Como era hijo de Vasudeva, uno de sus nombres era Vasudeva, o sea, el padre de Krishna se llamaba Vasudeva, por eso él también se llamaba Vasudeva. Uno de sus tíos era Nanda, cuya profesión era la cría de ganado, y su padre Vasudeva era un superintendente de cárceles en Madura. Un hermano mayor de su padre era Maharishi Garga. Cuando el niño nació, Maharishi Garga notó en él una serie de cualidades extraordinarias y tras mucho pensar y meditar, lo bautizó como Krishna. El Krishna de que hablaremos, es decir, el Krishna del Gita, es este Krishna del Dwapara Yuga. Dice, continuaré con un análisis de los tres roles o papeles de Krishna simultáneamente para demostrar que en última instancia todos ellos coinciden en un punto determinado y que los tres Krishnas son uno y el mismo. Como ustedes saben, Narottama Das Thakur compuso Astotar Shatanam. Quiere decir, esta personalidad compuso 108 nombres de Krishna. Los 108 nombres de Krishna. En un lugar dice, al no encontrar ningún límite, bueno, quiere decir que esta persona escribió 108 nombres de Krishna, que es una descripción de sus cualidades infinitas. Dice así, al no encontrar ningún límite, Garga, su tío, llamó al bebé Ananta, que quiere decir sin límites, e iluminado por su meditación, le dio el nombre de Krishna. Bueno, acá termina, dice 12 de enero de 1980 en Calcuta. Hay muchos temas sobre Krishna y el Gita. Es, digamos, un tema maravilloso que también hay otro libro de Sri Sri Ananda Murti que habla de los personajes del Mahabharata. Como saben, Mahabharata quiere decir la Gran India. La guerra del Mahabharata es la guerra para unir a la India. En aquella época estaba la India dividida en pequeños reinos y Krishna lo que quiso es crear una gran India. Pero eso fue hace 3500 años. Y ahora es el momento de crear una humanidad universal. Ya
tenemos internet, tenemos aviones, ya no hay distancias como antes, que se viajaba en yacht, ¿ok? Y llevaba muchísimo tiempo llegar a diferentes sitios. Entonces, esta es la época del Mahavishwa, el gran universo. Y queremos trabajar para eso. Las personas espirituales no tienen barreras, no tienen fronteras, no tienen color, no tienen estatus social. Son seres divinos que vibran en la vibración del ser cósmico. Bueno, los dejo con este pensamiento. En otro día hablaremos más sobre el Mahabharata. Ya he hablado en algunos de mis charlas y voy a conectar este pequeño vídeo de hoy, lo voy a conectar con un tema muy hermoso que habla de Krishna, de las cualidades de Krishna, de su trabajo, de Krishna de Vrindavan, Braja Krishna, que era muy fácil acercarse a él, jugaba, daba alegría a todos y se crió en el pueblito de su tío Nanda, ahí entre las ovejas y las vacas. Bueno, la historia también tiene un porqué, en otro momento lo hablaremos. Y luego en la segunda etapa de su vida, cuando ya Krishna es rey. Krishna es rey porque un tío de él, la historia es muy larga para contarla esta noche, pero un tío de él aprisionó al propio padre, no de Krishna. El tío puso en prisión a Vasudeva, que era el padre de Krishna, y también a su propio padre lo encarceló en las celdas sótanos del palacio, porque había una premonición que decía que Krishna lo iba a matar. Era muy malo, Kamsa, era una muy mala persona, muy mala persona. ¿Y cómo fue? Digamos, hubo una lucha entre Krishna y Kamsa murió en la lucha. Y cuando Kamsa estaba muriendo, miraba a Krishna y ahí, en ese momento, realizó que Krishna era la conciencia cósmica. Es una historia apasionante, una historia inmortal que va a dejar eternamente, digamos, un gran ejemplo a la sociedad de que hay que luchar por la injusticia y que la justicia siempre gana, siempre gana. Un gran abrazo a todo el mundo. Muchas gracias siempre por escuchar y los voy a conectar a este vídeo con un vídeo muy interesante que habla sobre la personalidad de Krishna.